Estudio de pesos. El estudio de pesos se refiere al peso atómico definido como la razón del promedio de las masas de los átomos de un elemento, con respecto a la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12. Origen. En el pasado, el químico e investigador John Dalton logró descubrir el peso de los átomos a partir de las proporciones de combinación en gramos que se encontraban entre los diferentes elementos. Realizó un estudio con el agua y encontró 8 gramos de oxígeno que se encontraban con 1 gramo de hidrógeno. En el CO2 encontró 16 gramos de oxígeno y que siempre estaban con 6 gramos de carbono. Lo mismo se repitió con diferentes materiales. Luego de analizar, Dalton asumió que los átomos reales eran muy pequeños y tomó estos valores como sus pesos relativos, es decir, comparándolos con el peso de uno de ellos tomado como base y que le escogía como el hidrógeno. Así logró determinar un gran número de pesos atómicos relativos. ¿Cómo calcular el peso molecular? Para conocer la masa de una molécula o de un mol de moléculas se debe conocer el peso atómico de cada uno de los átomos contribuyentes. Ejemplo, conocer el peso molecular o la masa de una molécula gaseosa H2. La molécula contiene 2 átomos. El sublíndice indica el número de átomos presentes. Para calcular el peso molecular, verifica el peso atómico del elemento. El peso atómico del elemento hidrógeno es 1 gramo sobre mol. Multiplica el peso atómico por el número de átomos presentes. Calculamos 2 átomos por 1 gramo sobre mol. Peso atómico del elemento es igual a 2 gramos sobre mol. El peso molecular del hidrógeno es 2 gramos sobre mol. Análisis. Un mol de moléculas de... Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Gabriela Sotero Medrano y voy a presentar sobre qué son las densidades. Las densidades es la propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá. Como podemos observar en la imagen, la densidad del agua varía mediante la adición de solutos. El agua salada es más densa que el agua dulce. ¿Por qué? Porque al añadir sal al agua conseguimos un líquido más denso que el agua sin sal, lo que hace que empuje el huevo y sea mayor y supere el peso del huevo, provocando que flote. ¿Qué es la densidad? La densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Así como el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. La densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico. La mayoría de las sustancias tienen densidades similares a las del agua, por lo que de usar esta unidad se estaría usando siempre números muy grandes. Para evitarlo se suele emplear otra unidad de medida, el gramo por ciento cúbico. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad de una sustancia. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Como podemos observar en la imagen, el alcohol flota en el aceite y el agua se hunde en el aceite. El agua, el alcohol y el aceite se separan bien debido a sus densidades, pero también porque la capa de aceite no se disuelve en ningún líquido. El aceite mantiene el agua y el alcohol separados para que no se disuelvan el uno con el otro. Pero, ¿cómo se calculará la densidad? Bueno, primero se necesita conocer la masa y el volumen del artículo. La fórmula para la densidad es igual a masa entre volumen. Creación de crisoles. Los crisoles se ponen a peso constante para química analítica, en un método que se llama gravimetría. El método gravimétrico se basa en peso, hace reaccionar una sustancia que se precipite y su producto lo separas y lo filtras.
Uso y funciones. Los crisoles se emplean en las determinaciones gravimétricas cuantitativas, es decir, un análisis midiendo la masa de la sustancia a analizar. En crisoles comunes, un residuo o precipitado resultante de un método de análisis es recolectado o filtrado en una solución o elemento libre de cenizas. El crisol y el elemento a analizar son pesados con alta precisión y luego son incinerados en el horno. El papel de filtro se quemará sin dejar rastro. La muestra y el crisol se dejan enfriar en un desecador y las cenizas serán sometidas al análisis gravimétrico. Para fundir o calentar con el crisol de porcelana es necesario utilizar llamas o pinzas para retirarlo de la llama. Antes de utilizarlo es necesario precalentarlo para eliminar todo rastro de humedad que pueda alterar los análisis a realizar. Si el crisol contiene una sustancia que se está calentando, nunca debes apuntarlo hacia tu rostro, cuerpo o compañero de laboratorio. El crisol debe dejarse enfriar en un desecador. Una vez que el crisol se encuentra frío, la muestra puede someterse a un nuevo análisis gravimétrico. Hola, mi nombre es Jacques Salvador Pérez Delgado. Me tocó exponer y explicar el tema de estudio de pesos y a continuación se lo voy a explicar. El estudio del peso se refiere al peso atómico, definido como la relación de promedio en las masas de los átomos de un elemento con respecto a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono menos 12. A continuación les voy a explicar su origen. En el pasado, el químico investigador John Dalton logró deducir que el peso de los átomos a partir de las proporciones de combinación en gramos que se encontraba entre los diferentes elementos. Realizó un estudio en el agua y encontró 8 gramos de oxígeno, que se encontraba con 1 de hidrógeno. En el CO2, 16 gramos de oxígeno siempre estaban en 6 gramos de carbono. Lo mismo se repetía con diferentes materias. Luego del análisis de Dalton, asumió que los átomos reales eran muy pequeños y tomó los valores para sus pesos relativos, es decir, preparándolos para un peso de ellos, tomando como base y escogió como el hidrógeno. Así logró determinar un gran número de pesos atómicos relativos. A continuación les voy a explicar cómo calcular el peso molecular. Para conocer las masas de una molécula o de un mol de moléculas se debe conocer el peso atómico de cada de los átomos contribuyentes. Por ejemplo, conocer el peso molecular o la masa de una molécula gaseosa H2. Como primer punto tenemos que la molécula contiene 2 átomos, el subíndice indica el número de los átomos presentes. Por segundo, para calcular el peso molecular verifica que el peso atómico del elemento. Y el tercer punto sería el peso atómico para el elemento de hidrógeno es 1 mol. Y por último se multiplica el peso atómico por el número de los átomos presentes. Calculamos 2 átomos por 1 gramo de mol. El peso atómico del elemento es igual a 2 gramos de mol. El peso molecular del hidrógeno es 2 gramos de mol. Y en el análisis podemos decir que 1 mol de moléculas de hidrógeno pesa 2 gramos de átomos.